París, 27 de noviembre de 1830. Mientras la ciudad duerme bajo un manto de oscuridad, algo extraordinario está por suceder en el número 140 de la Rue du Bac. Una joven novicia de apenas 24 años será testigo de un acontecimiento que transformará millones de vidas y salvará a una ciudad al borde del abismo espiritual. Esta noche, la Madre de Dios descenderá del cielo no con truenos ni relámpagos, sino con la ternura de una madre que visita a su hija, y en sus manos llevará un regalo destinado a convertirse en uno de los sacramentales más poderosos de la historia de la Iglesia, la medalla milagrosa. Pero esta no es solo la historia de una visión mística, es la historia de cómo un pequeño objeto de metal marcado con imágenes celestiales se convertiría en escudo contra el mal, fuente de conversiones imposibles, instrumento de sanaciones inexplicables y, literalmente, el salvavidas espiritual de París durante una de las epidemias más mortales del siglo XIX. Hermanos y hermanas, hoy nos adentramos en uno de los episodios más documentados y verificados de la historia de las apariciones marianas. Una historia que no termina en 1830, sino que continúa hoy, en este preciso momento, mientras ustedes escuchan estas palabras. ¿Están preparados para descubrir cómo la Reina del Cielo eligió a una humilde campesina para entregar al mundo un arma espiritual de poder incalculable? Para comprender por qué esta medalla lleva el nombre de milagrosa y no simplemente bendita, acompáñenme en este viaje profundo hacia el corazón de uno de los misterios más hermosos que María ha regalado a su Iglesia. Contexto histórico: Francia en la tormenta. Para comprender verdaderamente el milagro de la medalla, debemos primero sumergirnos en el contexto histórico de la Francia de 1830. Y créanme, hermanos, el escenario era apocalíptico. Apenas 4 décadas habían pasado desde la Revolución Francesa de 1789, una revolución que no solo decapitó a reyes, sino que intentó decapitar a Dios mismo. Durante el terror, más de 40.000 personas fueron ejecutadas. Sacerdotes fueron masacrados, iglesias convertidas en templos de la razón, monjas violadas y asesinadas. El calendario católico fue abolido. París fue rebautizada como la ciudad del ateísmo. Como nos recuerda el Salmo 11:3, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y verdaderamente, los fundamentos de la fe católica en Francia habían sido dinamitados. Napoleón Bonaparte había restaurado parcialmente el culto católico con el Concordato de 1801, pero el daño espiritual era profundo. La Iglesia, aunque oficialmente tolerada, vivía bajo constante amenaza. La fe del pueblo francés se había enfriado como carbón apagado, y ahora, en julio de 1830, otra revolución estallaba. Carlos Dietis, el último rey Borbón verdaderamente católico, era derrocado en las 3 gloriosas jornadas. Luis Felipe de Orleans asumía el trono, inaugurando la monarquía de Julio, un régimen liberal que empujaría aún más a Francia hacia el secularismo. Las calles de París olían a pólvora y sangre. La violencia anticlerical resurgía. Arzobispados eran saqueados. La cruz era escupida en las plazas públicas. El venerable cardenal Piet de Poitiers escribiría más tarde sobre esta época. Francia había cortado sus raíces católicas y ahora bebía del veneno del racionalismo ilustrado. El pueblo moría de sed espiritual sin saberlo. Pero aquí, hermanos, vemos la providencia de Dios en acción, porque precisamente cuando la oscuridad parecía más densa, cuando el enemigo creía haber triunfado, la Madre de la Iglesia preparaba su contraofensiva, como leemos en Isaías 60:2. Aunque la oscuridad cubre la tierra y densa nube a los pueblos,
sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria se manifestará sobre ti. Y esa gloria estaba por manifestarse en la persona más improbable, una campesina analfabeta de Borgoña, la elegida de Dios, Catherine Labouré. Zoé Labouré nació el 2 de mayo de 1806 en Fennes-les-Moutiers, un pequeño pueblo de la Borgoña francesa. Era la novena de 17 hijos de Pierre Labouré, un granjero próspero, y Madeleine Gontard. Su infancia fue marcada por un evento traumático que moldearía toda su vida espiritual. Cuando Zoé tenía apenas 9 años, su madre murió. La niña, devastada, tomó una estatua de la Virgen María, la abrazó con lágrimas y dijo con la fe simple de los niños: «Ahora tú serás mi madre». Hermanos, ¿pueden ver aquí la mano de Dios preparando a su instrumento? Como dice Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La joven Zoé trabajaba duramente en la granja familiar. No recibió educación formal, no sabía leer ni escribir. Era, en palabras del mundo, una don nadie. Pero como nos enseña 1 Corintios 1:27, Dios eligió lo débil del mundo para confundir a los fuertes. A los 18 años, Zoé sintió la llamada a la vida religiosa. Su padre Pierre se opuso rotundamente. Necesitaba sus manos para la granja. Durante años, mantuvo a su hija prácticamente prisionera de las labores domésticas. Pero Dios tiene sus caminos. Zoé fue enviada a París para trabajar en un restaurante de su hermano. Allí, lejos del control paterno, pudo finalmente seguir su vocación. A los 24 años, ingresó al noviciado de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en la Rue du Bac. Adoptó el nombre religioso de Catherine, hermana Catherine Labouré, un nombre que pronto resonaría en los anales de la historia de la Iglesia. Su director espiritual, el padre Jean-Marie Aladel, la describía como una novicia ordinaria, callada, obediente, sin nada que la distinguiera, precisamente como Dios la quería, porque lo que estaba por suceder no podía atribuirse a la santidad extraordinaria de Catherine, a su erudición teológica o a su carisma personal. Debía quedar absolutamente claro que esto era obra exclusiva de la gracia divina. Como Jesús dijo en Juan 15:16, «No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes». Las apariciones. Cuando el cielo se abrió, la primera aparición de la Santísima Virgen a Catherine Labouré ocurrió en la noche del 18 al 19 de julio de 1830, festividad de San Vicente de Paúl, fundador de su congregación. Catherine no podía dormir. Su corazón ardía con un deseo inexplicable de ver a la Madre de Dios. Había rogado a San Vicente que le concediera este favor, y entonces, hermanos, sucedió lo imposible. Aproximadamente a las 11:30 de la noche, Catherine escuchó un ruido como el roce de un vestido de seda. Abrió las cortinas de su cama y vio a un niño resplandeciente, de aparente edad de 4 o 5 años, vestido de blanco que irradiaba luz. El niño le dijo: «Ven a la capilla, la Santísima Virgen te espera». ¿Pueden imaginar, hermanos? Catherine, con el corazón latiendo violentamente, se vistió y siguió al niño. Las puertas del convento, normalmente cerradas con llave, se abrieron solas al toque del niño. La capilla estaba iluminada como para la misa de medianoche, aunque todas las velas deberían estar apagadas. Catherine entró y esperó, y entonces escuchó de nuevo el roce de seda. El niño anunció: «He aquí la Santísima Virgen». Y María Santísima apareció, sentándose en el sillón del director espiritual cerca del altar. Catherine relata que la Virgen parecía tener entre 18 y 20 años. Su belleza era indescriptible. Vestía de blanco con velo blanco, y su rostro irradiaba una dulzura imposible de expresar con palabras humanas.
Catherine no dudó ni un segundo. Se arrojó de rodillas ante María, puso sus manos sobre el regazo de la Madre de Dios y vivió, según sus propias palabras, el momento más dulce de mi vida. La conversación duró 2 horas. 2 horas que Catherine describiría como más breves que un suspiro y más largas que toda una vida. María habló con tristeza profunda sobre los tiempos difíciles que vendrían para Francia. Dijo que el arzobispo de París moriría. Se cumplió. Monseñor de Quelen murió en 1839. Habló de desgracias que caerían sobre Francia y luego, con voz de infinita ternura, dijo: «Ven al pie de este altar. Aquí se derramarán gracias sobre todos los que las pidan con confianza y fervor». Pero la aparición más importante, hermanos, la que cambiaría la historia, ocurrió 4 meses después. La aparición de la medalla, 27 de noviembre de 1830, sábado, 5:30 de la tarde. La comunidad estaba reunida en la capilla para la meditación vespertina. Catherine oraba cuando de repente escuchó el mismo roce de seda. La Santísima Virgen apareció de pie del lado derecho del altar, a la altura del cuadro de San José, pero esta vez, hermanos, de una manera totalmente diferente. María estaba de pie sobre un globo terráqueo, aplastando una serpiente con sus pies. Vestía un vestido de seda blanco aurora sin mangas, con velo blanco que cubría su cabeza y caía hasta sus pies. Sus manos estaban a la altura del corazón, sosteniendo otro globo dorado coronado por una pequeña cruz. Catherine describe: de repente, sus dedos se cubrieron de anillos de piedras preciosas que brillaban con rayos de luz deslumbrantes que se proyectaban por todos lados. La Virgen le explicó: «Estos rayos son el símbolo de las gracias que derramo sobre las personas que me las piden». ¿Notan, hermanos, que algunos de los anillos no emitían luz? María explicó: «Son las gracias que olvidan pedirme». ¡Qué lección teológica profundísima! Como nos enseña Santiago 4:2, no tienen porque no piden. ¿Cuántas gracias pierde la humanidad simplemente porque no las solicita a nuestra Madre Celestial? Entonces, hermanos, algo asombroso sucedió. Un óvalo se formó alrededor de la Virgen. En letras de oro aparecieron las palabras: «O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous». Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Y Catherine escuchó una voz que decía: «Haz acuñar una medalla según este modelo. Las personas que la lleven recibirán grandes gracias. Las gracias serán abundantes para quienes la lleven con confianza». Luego la visión giró como una medalla dando vuelta y Catherine vio el reverso, la letra M coronada enlazada con una cruz. Debajo, los sagrados corazones de Jesús y María, el de Jesús rodeado de espinas, el de María traspasado por una espada, todo rodeado por 12 estrellas. La visión se repitió 3 veces ese mismo día y varias veces más en diciembre. María insistía: «Haz acuñar la medalla. Todos los que la lleven recibirán grandes gracias». El camino hacia la aprobación. Ahora viene una parte fascinante de esta historia, hermanos, el drama humano detrás del milagro divino. Catherine, obediente, comunicó las apariciones a su director espiritual, el padre Jean-Marie Aladel. Y aquí vemos la sabiduría de la Iglesia en su cautela ante lo sobrenatural. El padre Aladel era un sacerdote piadoso pero escéptico, muy escéptico. Inicialmente, rechazó por completo el relato de Catherine. La consideró víctima de su imaginación. Le ordenó que olvidara todo el asunto, pero Catherine no era de las que se rendían fácilmente. María le había dado una misión, y como dice Hechos 5:29, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Catherine insistió, mes tras mes. La Virgen misma se le aparecía preguntándole: «¿Qué has hecho con mi petición?».
Finalmente, en 1832, 2 años después de las apariciones, el padre Aladel decidió consultar con su superior, el arzobispo de París, Monseñor de Quelen. Pero lo hizo sin revelar la identidad de la vidente. El arzobispo, después de escuchar el relato y examinar los diseños, pronunció palabras que cambiarían la historia. Que se haga la medalla. Si viene de Dios, producirá fruto. Hermanos, aquí vemos la prudencia de la Iglesia. No aprobación inmediata de la aparición, sino un discernimiento basado en los frutos, como Jesús enseñó en Mateo 7:16. Por sus frutos los conocerán. En junio de 1832 se acuñaron las primeras 500 medallas en el taller de Adrien Bachet, orfebre parisino. Catherine, mientras tanto, permanecía en el anonimato absoluto, cumpliendo sus tareas ordinarias en el convento. La medalla era extremadamente simple, sin adornos excesivos, sin oro ni joyas reales. Metal humilde con imágenes sublimes, perfecta en su sencillez evangélica. Los milagros, cuando París fue salvada, y ahora, hermanos, llegamos al corazón de nuestra historia, al momento en que esta medalla justificaría plenamente su nombre, milagrosa. El mismo año en que se acuñaron las primeras medallas, una plaga mortal se cernía sobre París, el cólera. El cólera asiático había llegado a Europa. Era una enfermedad espantosa, vómitos violentos, diarrea acuosa, deshidratación extrema, calambres musculares insoportables, muerte en cuestión de horas. Las víctimas morían con los ojos hundidos, la piel azulada, el cuerpo contraído en agonía. París fue golpeada con furia apocalíptica. Entre marzo y septiembre de 1832, más de 18.000 parisinos murieron. Los hospitales colapsaron. Los cadáveres se apilaban en las calles. El olor a muerte impregnaba la ciudad. Los médicos no tenían cura. La ciencia era impotente. Como leemos en Marcos 5:26 sobre la hemorroísa, había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, y de nada le había servido, sino que estaba peor. Pero las hijas de la caridad, las hermanas de Catherine, tenían algo que los médicos no tenían: la medalla milagrosa. Las hermanas comenzaron a distribuir las medallas entre los enfermos de cólera. Y entonces, hermanos, sucedió lo imposible. Enfermos desahuciados sanaban en horas. Personas con todos los síntomas mortales del cólera se recuperaban completamente tras recibir la medalla y orar a María. Los testimonios comenzaron a multiplicarse exponencialmente. Sobre testimonios documentados. Permítanme compartir algunos casos específicos, todos documentados en los archivos de la Arquidiócesis de París. Primer caso, un enfermo en fase terminal del cólera. Los médicos habían declarado que moriría en minutos. Una hija de la caridad le colocó la medalla. El hombre comenzó a orar. Oh María concebida sin pecado. En media hora, todos los síntomas habían desaparecido. En 2 horas pedía comida. Al día siguiente caminaba. Segundo caso, una mujer embarazada con cólera fulminante. Estaba inconsciente, azul, helada. Le pusieron la medalla alrededor del cuello. Abrió los ojos en minutos. Dio a luz un niño sano horas después. Ambos sobrevivieron. Tercer caso, un sacerdote ateo que había abandonado su ministerio durante la Revolución. Moría de cólera y rechazaba los sacramentos. Una hermana le rogó que al menos aceptara la medalla. Él, burlándose, aceptó. En minutos comenzó a llorar, pidió confesión, sanó completamente y regresó al ministerio activo. Hermanos, estos no eran casos aislados, eran cientos, miles. La evidencia era abrumadora e innegable. Las medallas comenzaron a distribuirse masivamente. 30.000 en los primeros meses, 500.000 en 1834, 2 millones en 1836,
10 millones en 1842, y con cada medalla más milagros, conversiones imposibles, sanaciones inexplicables, protecciones sobrenaturales. El caso más famoso, Alphonse Ratisbonne, pero quizás el caso más espectacular, el que selló la fama mundial de la medalla milagrosa, fue la conversión de Alphonse Ratisbonne. Alphonse era un judío francés de 28 años, banquero, ferozmente anticatólico. Odiaba a Cristo, despreciaba a la Iglesia, se burlaba de la Virgen María con sarcasmo cruel. En enero de 1842 viajó a Roma. Un amigo católico, el barón de Bussière, le desafió de broma a llevar la medalla milagrosa durante su estadía. Alphonse aceptó solo para poder burlarse después. El 20 de enero de 1842, Alphonse entró casualmente en la iglesia de Sant'Andrea del Frate en Roma mientras el barón arreglaba un funeral. Y entonces María apareció. Alphonse la vio, bella, radiante, exactamente como la medalla milagrosa la representaba. María no dijo nada, simplemente lo miró con amor infinito. Alphonse cayó de rodillas, llorando incontrolablemente. Salió de la iglesia transformado. Pidió el bautismo inmediatamente. Se hizo sacerdote. Dedicó su vida entera a la conversión de judíos. Fundó una congregación religiosa. Su testimonio fue investigado exhaustivamente. El Papa Gregorio XVI lo examinó personalmente. No había explicación natural posible. Era un milagro puro, innegable, verificable. Y todo comenzó con una medalla que Alphonse llevaba burlándose. Como dice 1 Corintios 1:25, la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. La teología de la medalla, profundidad dogmática. Ahora, hermanos, debemos profundizar en algo crucial. Esta medalla no es un amuleto mágico, no es superstición, es teología condensada en metal, es un catecismo visual. Cada elemento tiene un significado profundo, enraizado en la fe de la Iglesia. Analicemos el anverso. La Inmaculada Concepción María de pie sobre el globo terráqueo, aplastando la serpiente. Aquí tenemos la realización de Génesis 3:15, el protoevangelio, la primera promesa de salvación. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza. María es la nueva Eva, sin mancha de pecado original, que vence al demonio mediante su maternidad divina y su cooperación con la redención. Pero hermanos, aquí viene algo absolutamente extraordinario. La inscripción dice, «Oh María concebida sin pecado». Escuchen bien, en 1830, cuando María reveló esta medalla, la Inmaculada Concepción todavía no era dogma de fe. No fue definida hasta 1854, 24 años después, cuando el beato Pío IX proclamó en la bula Ineffabilis Deus. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. Es revelada por Dios y debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. ¿Comprenden lo que esto significa? María misma estaba preparando a la Iglesia para este dogma. Estaba adelantando la definición dogmática con 24 años de anticipación. Y como si esto no fuera suficiente, 4 años después de la definición dogmática, en 1858, María se apareció a Bernadette Soubirous en Lourdes, y cuando la niña le preguntó su nombre, la Virgen respondió en dialecto local, que soy era Inmaculada Concepció. Yo soy la Inmaculada Concepción. La coherencia es perfecta. Las piezas del rompecabezas divino encajan con precisión matemática. Los rayos de gracia.
Los rayos que emanan de las manos de María representan las gracias que ella distribuye como medianera de todas las gracias. Esta es doctrina católica definida por santos y papas. Santo Tomás de Aquino enseñó que María es el acueducto de todas las gracias. San Bernardo de Claraval dijo: Dios ha querido que nada nos llegue que no pase por las manos de María. El Papa León XIII, en su encíclica Octobrimense 1891, escribió: Nadie puede acercarse a Cristo sino por medio de la Madre. Y San Luis María Grignon de Montfort, en su Tratado de la verdadera devoción, enseña que María es el camino más rápido, seguro y perfecto hacia Jesús. Los anillos sin rayos nos recuerdan que debemos pedir las gracias. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su párrafo 2629, nos dice: la oración de petición tiene por objeto el perdón, la búsqueda del reino y cualquier necesidad verdadera. El reverso: misterio trinitario y mariano. El reverso es aún más profundo teológicamente. La M coronada representa a María como Reina del Cielo, dogma definido por el venerable Pío XII en 1954 con la bula Ad Caeli Reginam. La M entrelazada con la cruz muestra la unión inseparable entre María y su Hijo. Como dijo San Juan Pablo II en Redemptoris Mater 1987, María está unida de modo íntimo e indisoluble al misterio salvífico de Cristo. Los dos corazones, el de Jesús coronado de espinas, el de María atravesado por una espada, representan el amor redentor y los sufrimientos compartidos. La espada cumple la profecía de Simeón en Lucas 2:35. Una espada atravesará tu propia alma. Las 12 estrellas tienen múltiples significados: las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, la iglesia como Nueva Jerusalén, Apocalipsis 12:1, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Todo, absolutamente todo en esta medalla es escritura viviente y tradición materializada, investigación y aprobación eclesiástica. La Iglesia Católica no juega con lo sobrenatural, hermanos. Somos la institución más escéptica del mundo cuando se trata de apariciones y milagros. Y con razón, como enseña 1 Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. La investigación de las apariciones de la Ridubac siguió el protocolo riguroso establecido por la Iglesia. Criterios de discernimiento. Narración. La Iglesia examina varios criterios fundamentales. 1. Ortodoxia doctrinal. ¿El mensaje contradice alguna verdad de fe? En el caso de la medalla milagrosa, no solo no había contradicción, sino que había confirmación profética de un futuro dogma. 2. Frutos espirituales. Mateo 7:16. Por sus frutos los conocerán. Los frutos eran incontestables: conversiones masivas, sanaciones documentadas, aumento de la vida sacramental. 3. Humildad de la vidente. Catherine nunca buscó notoriedad. Vivió 46 años más en el anonimato, cumpliendo humildemente sus tareas en el convento y en un asilo de ancianos. Solo reveló su identidad a su superiora meses antes de morir. 4. Obediencia a la autoridad eclesiástica. Catherine siempre sometió todo a su director espiritual, aunque éste inicialmente la rechazara. 5. Coherencia del mensaje. Perfecta coherencia con Lourdes, 1858, y otras apariciones marianas auténticas. La aprobación formal. Narración. El proceso de aprobación fue gradual pero firme, 1836. El arzobispo de París autoriza oficialmente la distribución masiva de la medalla y reconoce los milagros asociados a ella. 1842. Después de la conversión de Alphonse Ratisbonne, el proceso se acelera. 1894. Catherine Labouré es beatificada por el Papa León XIII. Su cuerpo incorrupto es exhumado y se encuentra perfectamente preservado. 1947.
el Papa Pío XII la canoniza como Santa fiesta Catherine Labouré. Se celebra el 28 de noviembre. Actualidad. La capilla de la Rue du Bac recibe más de 2 millones de peregrinos al año. El cuerpo de Santa Catherine permanece incorrupto, visible en una urna de cristal. Hermanos, la Iglesia ha dicho claramente, estas apariciones son dignas de fe. No estamos obligados a creerlas para nuestra salvación, pero podemos creerlas con certeza moral. Como dice el Canon 1187 del Código de Derecho Canónico, es lícito venerar con culto público imágenes sagradas de Cristo, de la Santísima Virgen María y de los santos, según la costumbre legítima de la Iglesia. Impacto global y frutos continuos. La expansión de la medalla milagrosa es una historia que desafía la imaginación humana. De 1.500 medallas en 1832 a más de 10.000 millones distribuidas hasta la fecha. Sí, hermanos, escucharon bien, 10.000 millones. Está presente en todos los continentes, en todas las culturas, católicos de rito latino, orientales, conversos de todas las religiones, ateos transformados en creyentes. Todos llevan esta medalla. Frutos documentados a lo largo de la historia. Narración. Permítanme compartir algunos frutos extraordinarios. Durante la Guerra Franco-Prusiana, 1870-1871, soldados franceses que llevaban la medalla reportaron protección sobrenatural. Testimonios documentan balas detenidas por la medalla, shrapnel desviado inexplicablemente. En China, 1900, durante la rebelión de los Boxers, cristianos que llevaban la medalla sobrevivieron masacres donde todos los demás perecían. Los misioneros reportaron más de 200 casos documentados. Durante la Segunda Guerra Mundial, innumerables testimonios de protección. Un caso famoso, un soldado estadounidense cuya medalla detuvo literalmente una bala que habría penetrado su corazón. La bala quedó incrustada en la medalla. El soldado sobrevivió sin un rasguño. San Maximiliano Kolbe distribuyó millones de medallas milagrosas a través de su milicia de la Inmaculada. Incluso en Auschwitz, donde fue martirizado en 1941, llevaba la medalla oculta. Santa Teresa de Calcuta llevaba siempre la medalla milagrosa prendida a su sari. La distribuía entre los más pobres de los pobres. Decía, es el regalo más precioso que puedo dar, porque les doy a María. Conversiones imposibles. Pero más allá de las protecciones físicas, hermanos, están las conversiones espirituales, los verdaderos milagros. Francis Lieberman, rabino judío, convertido al catolicismo tras recibir la medalla, fundó la Congregación del Espíritu Santo. Hermann Cohen, pianista judío famoso, discípulo de Liszt, convertido ante el Santísimo Sacramento mientras llevaba la medalla. Se hizo sacerdote carmelita. Ratisbon, que ya mencionamos. Su hermano Teodoro, también judío, también convertido después, ambos sacerdotes, y millones de conversiones anónimas, matrimonios salvados, adicciones vencidas, suicidios evitados, vocaciones nacidas, pecadores retornando a la confesión después de décadas. Como dice Lucas 15:7, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Relevancia para el mundo actual. Y ahora, hermanos, la pregunta crucial: ¿qué tiene que decirnos esta historia hoy, en 2025? ¿Es la medalla milagrosa relevante en la era de la inteligencia artificial, las redes sociales, la crisis climática? La respuesta es un rotundo sí. De hecho, diría que es más relevante ahora que nunca. El mundo necesita lo que la medalla representa. Vivimos en una época que, en muchos sentidos, se parece a la Francia de 1830. Europa está experimentando la mayor descristianización de su historia. Iglesias convertidas en bares, discotecas, museos. En Francia,
Solo el 5% de los católicos practica regularmente. La revolución sexual ha destrozado la familia. El aborto es celebrado como derecho. La ideología de género niega la realidad creacional. América Latina, históricamente católica, ve el avance del secularismo y el proselitismo agresivo de sectas. En todo el mundo, el relativismo moral es la nueva religión. Como profetizó el entonces cardenal Ratzinger antes de ser Papa Benedicto XVI, se está construyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. El enemigo antiguo, la serpiente aplastada por María en la medalla, está levantando su cabeza con furia renovada. El aborto ha matado a más seres humanos que todas las guerras de la historia combinadas. La pornografía esclaviza a millones. La desesperación lleva al suicidio a tasas epidémicas. Pero aquí, hermanos, aquí está la buena noticia. La medalla milagrosa sigue siendo tan poderosa hoy como en 1832. Testimonios contemporáneos. Un adolescente adicto a la pornografía desde los 11 años recibe una medalla de su abuela. Comienza a rezar la oración. En 6 meses, libre completamente de la adicción que los psicólogos no pudieron curar. Una pareja a punto de divorciarse, con 20 años de matrimonio destruido por infidelidad y resentimiento. Comienzan a rezar juntos la oración de la medalla. Un año después, testimonian una renovación total de su amor. Un médico ateo, convencido de que la religión es superstición para ignorantes, su esposa le regala una medalla. Él, burlándose, la acepta. 3 meses después está en un retiro de Emaús, 6 meses después en RCIA. Un año después, confirmado en la vigilia pascual. Una joven con depresión severa, medicada, sin esperanza, planeando su suicidio. Una amiga le da la medalla y le enseña la oración. Esa noche, experimentó la presencia maternal de María por primera vez en su vida. Hoy es catequista y da testimonio de cómo María la salvó. Estos no son casos antiguos, hermanos. Son del 2023, 2024, 2025. La medalla sigue obrando milagros. ¿Cómo usar la medalla en el siglo XXI? Narración. Pero escuchen esto con mucha atención. La medalla milagrosa no es un talismán mágico, no es una moneda de suerte, no opera automáticamente sin fe. Para que la medalla sea verdaderamente milagrosa en tu vida, necesitas 1. Fe. Como Jesús dijo repetidamente, tu fe te ha salvado. Lucas 7:50. Sin fe es solo metal. 2. Oración. Debes rezar la oración. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Recuerda los anillos sin luz, las gracias que no se piden, no se reciben. 3. Vida sacramental. La medalla no sustituye los sacramentos, es un complemento. Debes ir a misa, confesarte, comulgar. 4. Conversión de vida. María no vino a darnos un amuleto para seguir pecando tranquilamente. Vino a llamarnos a la santidad. 5. Confianza. María prometió gracias abundantes para quienes la lleven con confianza. No con dudas, no con desconfianza, con fe de niño. Como dice Marcos 11:24, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y se les concederá. Oración y contemplación guiada. Hermanos, hemos recorrido un largo camino. Hemos visto la historia, la teología, los milagros, la relevancia. Ahora es momento de encontrarnos personalmente con María a través de esta medalla. Si tienes una medalla milagrosa, tómala ahora en tus manos. Si no la tienes, imagínala. O simplemente abre tu corazón a María. Respira profundo, cierra los ojos si puedes. Imagina que estás en esa capilla de la Rue du Bac en la noche del 27 de noviembre de 1830. Escuchas el roce de seda. Tu corazón late más fuerte.
y entonces la ves. María, bella más allá de toda descripción humana, de pie sobre el mundo, con luz emanando de sus manos. Y ahora, hermano, hermana, ella te mira a ti. Sus ojos son puro amor. No hay juicio, no hay condenación, solo amor maternal infinito. Esos rayos de luz que emanan de sus manos son las gracias que ella quiere derramar sobre tu vida en este preciso momento. Sanación, perdón, fortaleza, paz, esperanza, conversión. Pero debes pedirlas. Abre tu corazón. Dile a María qué necesitas, sin vergüenza, sin miedo. Ella es tu madre. Ahora, recemos juntos la oración de la medalla, lentamente con el corazón. Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Repítela, una vez más. Deja que cada palabra penetre tu alma. Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Mensaje personal de María. Y ahora, hermano, hermana, escucha lo que María quiere decirte hoy, a ti personalmente. Hijo mío, hija mía amada, no tengas miedo, yo estoy contigo siempre. Esta medalla que has conocido hoy no llegó a tu vida por casualidad. Fue mi manera de tocarte, de llamar a tu puerta, de recordarte que no estás solo en tus luchas. Sé que estás cansado. Sé que a veces la vida te parece demasiado pesada. Sé de tus lágrimas secretas, de tus miedos nocturnos, de tus batallas ocultas. Todo lo sé, y estoy aquí para llevarte a mi hijo. Esta medalla es mi promesa. Yo no te abandonaré. Cuando la toques, recuerda que mis manos están extendidas sobre ti, derramando gracias. Cuando reces la oración, recuerda que yo estoy intercediendo por ti ante el trono de Dios. Pero hijo mío, hija mía, yo no puedo forzar las puertas de tu corazón. Debes abrirlas, debes confiar. Debes creer que el amor de mi hijo es más grande que todos tus pecados, todos tus fracasos, todos tus miedos. Lleva esta medalla cerca de tu corazón. Reza la oración todos los días y verás cómo poco a poco, suavemente, como el amanecer que no se nota hasta que de repente es día pleno, tu vida comenzará a transformarse. Yo estaré ahí, en cada paso, guiándote hacia mi hijo, porque ese es mi único deseo, llevarte a él. Confía en mí, hijo mío, confía en Tu mí, Madre del hija Cielo. mía. Síntesis y encerramiento. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje extraordinario, pero en realidad no es un final, es un comienzo. Hemos visto cómo Dios, en su infinita sabiduría y amor, eligió a una campesina analfabeta para transmitir uno de los regalos más poderosos que María jamás ha dado a la Iglesia. Hemos visto cómo una simple medalla salvó a París del cólera, convirtió a judíos anticristianos, protegió a soldados en guerras, sanó enfermos desahuciados, restauró matrimonios destruidos, liberó adictos, devolvió la esperanza a desesperados. Hemos profundizado en la teología sublime contenida en este pequeño objeto, la Inmaculada Concepción anticipada, la mediación de gracias de María, la unión de los sagrados corazones, el triunfo sobre la serpiente antigua. Y hemos visto que, casi 200 años después, la medalla milagrosa sigue siendo tan poderosa, tan relevante, tan necesaria como el día en que María la reveló. Porque el mundo de 2025, como el mundo de 1830, necesita desesperadamente a María. Necesita su intercesión, su protección, su amor maternal. Necesita que ella nos lleve de vuelta a su Hijo. Como dice Apocalipsis 12:17, el dragón está furioso contra la mujer y hace guerra contra el resto de su descendencia. Pero María ha venido equipada con armas espirituales poderosas, y la medalla milagrosa es una de ellas. Así que los invito hoy, hermanos, si no tienes una medalla milagrosa, consigue una. Búscala en tu parroquia, pide que un sacerdote la bendiga y llévala siempre contigo, no como un amuleto supersticioso,
sino como un recordatorio constante del amor de María, como una expresión física de tu confianza en su intercesión. Y si ya la tienes, renueva tu compromiso con ella. Reza la oración todos los días. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Recuerda, algunos anillos no brillan porque las gracias no son pedidas. No seas de aquellos que pierden las gracias por no pedirlas. Llamado final. Y ahora, mi llamado final para ti. Primero, comparte esta historia. El mundo necesita conocer la medalla milagrosa. Tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, todos necesitan este regalo de María. Segundo, vive los sacramentos. La medalla no sustituye la misa, la confesión, la Eucaristía. Es un complemento que te impulsa hacia ellos. Tercero, consagra tu vida a María. Estudia la consagración a Jesús por María de San Luis, María de Montfort. Conviértete en esclavo de amor de María para que ella te lleve a la santidad. Cuarto, testimonia. Cuando veas frutos de llevar la medalla, no te los quedes, compártelos. Gloria a Dios, gratitud a María. Hermanos, la Santísima Virgen María, bajo el título de la Inmaculada Concepción, nos ha dado una herramienta poderosa. Úsenla, confíen en ella, recen con ella y recuerden siempre las palabras que María le dijo a Catherine Labouré. Las personas que la lleven recibirán grandes gracias. Las gracias serán abundantes para quienes la lleven con confianza. Que la medalla milagrosa transforme tu vida como ha transformado millones de vidas durante casi 2 siglos. Que María, concebida sin pecado, ruegue por ti que recurres a ella. Que ella te lleve siempre a su Hijo Jesús, nuestro Salvador, y que juntos, María y tú, aplasten la cabeza de la serpiente en tu vida personal y en el mundo entero. Vayan en paz, hermanos. Lleven la medalla, recen la oración, confíen en María y prepárense para ver milagros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.